mantener una gran presión de forma muy precisa para rematar con una combinación muy bella frente a un rival muy fuerte. Todo eso es el sueño de cualquier aficionado al ajedrez, porque es realmente muy difícil lograrlo y además, si se consigue, produce una satisfacción enorme por haber sido capaz de mantener ese nivel de calidad durante muchas horas. Hoy vamos a ver una partida verdaderamente ejemplar sobre esa manera de jugar. Hoy volvemos a la ciudad suiza de Biel, de la que ya les he hablado alguna vez, donde cada verano, hacia el mes de julio, se disputa un gran festival con diversos torneos. Incluso yo mismo lo jugué hace muchos años. Estamos en la edición de 2017, en este vídeo, y con blancas tenemos al checo David Navara, un jugador de inmenso talento que ha estado prácticamente toda su carrera, desde muy joven, entre los 100 mejores del mundo y gran parte de ese tiempo entre los 50 mejores del mundo. Es decir, es un jugador asentado en la élite, pero también es una persona con autismo y eso muy probablemente pues, ha frenado hasta dónde podría haber llegado, porque como van a ver ahora mismo, talento desde luego no le falta. Y su rival es nada menos que el húngaro Péter Léko. Hoy algunos de ustedes tal vez le conozcan como un brillante comentarista en directo de los torneos, pero también fue un niño prodigio, igual que Navara, y también ha estado prácticamente toda su carrera más arriba que Navara. Fue incluso subcampeón del mundo frente a Kramnik en su mejor momento. De forma que es un enfrentamiento entre dos ajedrecistas verdaderamente durísimos, que Navara empieza con D4, Léko contesta con caballo F6, C4, E6, caballo F3 y D5. Por transposición pasamos a lo que parece que va a ser un gambito de dama, defensa ortodoxa de las negras, pero contra caballo C3, Léko juega alfil B4, lo que nos lleva a la variante llamada Ragozin. Entonces Navara contesta con alfil G5 y aquí empiezan ya, digamos, las hostilidades. El juego posicional de momento casi termina porque ya hay amenazas directas, H6, alfil por F6, dama por F6, dama A4 jaque atacando el alfil, lo que obliga a jugar caballo C6, ahora E3, enroque, y después de torre C1, ¿por qué torre C1 y no desarrollar el alfil de F1? Bueno, las blancas quieren retrasar ese desarrollo a ver qué es lo que juegan las negras y también es un juego psicológico porque contra torre C1 Léko también quiere esperar a que Navara saque su alfil de F1 para entonces tomar en C4, obligando a que el alfil se mueva por segunda vez en una pérdida de tiempo, digamos, para capturar en C4. Por tanto, Léko juega torre de 8 y solo después de alfil E2 efectivamente toma en C4. D por C4, alfil por C4. Ahora alfil D7, especulando con la posición de la dama en A4, que en realidad ya no pinta nada ahí, por tanto Navara retrocede con ella a C2 y Léko llega a la conclusión de que ahora el alfil en B4 tampoco hace ahí nada especialmente útil. Además las blancas pueden ganar tiempo con A3, B4, B5, aprovechando que el caballo ha salido por delante de su peón retrasado en una columna abierta o semiabierta para las blancas y por tanto Léko retrocede con su alfil a D6, entonces enroque corto, A6 para consolidar un poco la posición de ese alfil en D6, torre D1, torre de F a D1, sobredefendiendo el peón de D4 con el fin de ir preparando el avance 4E5. Léko, un jugador que siempre ha sido, digamos, muy conservador, un enorme defensor, se anticipa a ese tipo de amenazas y juega dama E7. Está especulando con que si ahora Navara respondiera con E4,
pues tal vez alfil F4 tocando la torre en combinación con caballo B4 atacando la dama, seguramente la posición de las blancas dejaría de ser armónica. Por eso Navarra, antes de seguir con lo que sería el meollo de su plan, que sería situar ese peón en E4, juega primero A3. Pero ojo, no solo para prevenir un salto del caballo a B4, sino también para hacer una maniobra típica en esta clase de posiciones que les recomiendo que tengan en cuenta. Voy a subrayar esto. Fíjense en que este rey, este enroque, digamos, no tiene ningún caballo, no está el típico caballo en F6 que defiende H7. Por tanto, la idea escondida detrás de A3 muchas veces es jugar alfil A2 y alfil B1 para entrar con la dama dando mate por aquí. O sea que, aunque a veces las jugadas parezcan muy tranquilas, esconden una intención mucho más violenta. Bien, entonces, ¿qué jugar contra A3? Bueno, Lecco sigue con su defensa a ultranza muy súper sólida, digamos, y juega torre de A C8. Navarra efectivamente confirma que entre sus planes está montar esa batería inversa en lugar de con el alfil en D3, con el alfil en B1. Entonces, Lecco considera que lo coherente es retroceder con el caballo a B8 para preparar la ruptura en C5, que sería liberadora de las negras, eso por un lado, y por otro lado el caballo puede reciclarse más adelante por D7 y la F8 para proteger al rey si fuera atacado. Bien, entonces E4, Navarra considera que ya está todo maduro para ese avance, y contra alfil F4 tocando la torre se la lleva a A1 para dejar habilitada la casilla B1 tal como hemos mencionado. Pero ahora Lecco empieza a comprender que su posición es tan restringida que no es fácil de liberar. Aunque las negras en realidad carecen de grandes debilidades, el estilo de Lecco siempre ha sido así, pero ahora mismo la jugada más lógica, y no solo lógica, sino coherente con todo lo que hemos dicho antes, que sería la ruptura C5, de pronto tendría problemas, porque la respuesta E5 dejaría a este alfil en una situación muy comprometida ante la amenaza dama E4 y luego si alfil G5, H4, el alfil estaría cazado, la dama además estaría también tocando el peón de B7, pero eso es lo menos importante. Entonces, bueno, C5 ahora directamente sería mala por E5. Por tanto, como hay que jugar de otro modo, pues Lecco decide mantenerse muy sólido atrás, aunque sea en una posición restringida, y juega alfil C6, que contribuye a dar cierta estabilidad o a sostener o a prevenir las amenazas centrales de las blancas, y al mismo tiempo habilita D7 para que el caballo pueda pasar eventualmente al otro flanco. Pero aquí ya Navarra considera que su posición ya está suficientemente madura para empezar el ataque, y lo hace de forma verdaderamente sutil. Juega primero H4, que ustedes pueden decir, bueno, pero ¿eso para qué sirve? Bueno, sirve en primer lugar para restringir los posibles movimientos de ese alfil que, como les he dicho, está en una situación muy inestable si en un momento dado las blancas lo atacan, ¿no? Porque puede quedarse sin casillas de pronto, después de G3, E5, etc. Pero es que además la idea más profunda de H4 es jugar eventualmente H5 para que después, cuando las blancas jueguen E5 y alfil B1, las negras no puedan, bueno, no sirva como defensa jugar G6 porque habría un peón blanco en H5. De modo que Lecco previene todo eso y responde con H5, pero eso crea nuevas debilidades en el enroque negro que Navarra aprovecha de inmediato. Primero traslada este caballo a E2 tocando el alfil, que se va a H6, ahora lleva ese caballo a G3 tocando el peón de H5, que hay que defender, y por tanto esto ya está creando, como decía, nuevas debilidades,
Y ahora considera que su posición ya está lista para atacar directamente y juega D5. E por D5, E por D5, alfil E8, como siempre dejando la casilla D7 habilitada para que el caballo pueda retornar a la actividad, y de paso, como este peón en F7 empieza a ser presionado y pronto lo será mucho más, también se anticipa a eso, así que defensivamente es una jugada impecable, pero claro, es que las blancas están consiguiendo una iniciativa verdaderamente peligrosa. Torre E1, atacando la dama, dama F8 y caballo G5. Y Lecco, como ve que en la idea que está en el aire es D6 para que el alfil y el caballo, y más que veremos después, coincidan sobre la presión en F7, incluso me he quedado callado porque no quiero que se me olvide añadir los trucos que pueda haber eventualmente cuando el peón esté en D6 con una eventual dama por G6 jaque. Por eso decide que su mejor defensa, probablemente con razón, es jugar rey H8. Pero entonces Navarra continúa, o termina, mejor dicho, su desarrollo, y la única pieza que tenía inactiva ahora es muy activa con torre A D1. Lógicamente, lo más urgente que tiene que hacer Lecco aquí es reactivar su caballo, por tanto caballo D7. Y ahora Navarra empieza ya a atacar con más fuerza, más directamente, con una maniobra realmente sibilina. Juega dama B3. Aparentemente eso sirve para atacar el peón de B7. Pero es que ante la respuesta, digamos, más natural, entre comillas, que sería B5, resulta que las blancas disponen del golpe terrorífico caballo E6, terrorífico y bellísimo. Ataca la torre y la dama, y si F por E6, D por E6 ataca el caballo, y si el caballo se marcha, E7 ataca la dama y la torre. Es decir, recupera la pieza con creces y, en fin, eso dejaría a las blancas en posición ganadora. Por tanto, Lecco, en previsión de esa combinación tan brillante, defiende el peón, sí, pero de otra manera, con caballo B6. Pero el problema de eso es que el caballo ya no está en su misión principal, que era contribuir adicionalmente a la defensa de su rey. Y entonces contra caballo B6 Navarra responde de forma verdaderamente muy dura. Dama F3, ahora aunque la acción de este alfil sobre F7 esté tapada de momento por el peón de D5, ya hay tres piezas que coinciden en su radio de acción, aunque sea por rayos X sobre F7. Cada vez resulta más difícil sostener esta posición con las negras. Lecco llega a la conclusión de que lo mejor es mantener, digamos, la sangre fría y volver con el rey a G8, ahora que la dama ya no dispone de trucos como ese dama por G6 jaque que hemos visto antes. Pero contra rey G8, más madera todavía, caballo E4, amenazando entrar por F6, con efectos verdaderamente letales. Bueno, caballo D7 lo defienden. Como ven, Lecco es capaz de defenderse siempre con la jugada más sólida, intentando debilitar su posición lo menos posible. Pero ahora ya está todo maduro para D6, con un montón de piezas atacando. Ahora, bueno, ¿qué más se puede hacer aquí? Caballo E5 obviamente es un error enorme por caballo F6 jaque y torre por E5. Por tanto, no parece haber nada mucho mejor que alfil G7, protegiendo la casilla F6, poniendo el alfil en una gran diagonal. Antes se me ha olvidado comentarles una cosa. Cuando el alfil estaba todavía en H6 y Lecco ha jugado rey G8, alguno de ustedes tal vez estaba pensando, bueno, ¿y por qué no alfil por caballo? Eliminamos una de las piezas que están molestando tanto sobre el punto F7 y ya está. Sí, pero no. Les recomiendo esta vez efusivamente, porque es muy instructivo como ejercicio para aprender sobre estrategia,
que pongan esa posición cuando Lecco juega rey G8 y miren alfil por G5. No ocurre nada de inmediato, pero las negras están estratégicamente casi perdidas, porque al tomar en G5 están desprendiéndose de su mejor pieza. Y entonces verán que las blancas llegan enseguida a una posición aplastante, de dominio estratégico prácticamente absoluto, porque las negras estarían muy constreñidas en la retaguardia, ¿no? Bueno, entonces en esta posición alfil G7, sí, pero ahora ya Navarra llega a la conclusión de que todo está maduro para la combinación brillante con la que terminará esta partida. Caballo por F7 sacrifica una pieza. ¿Cuál es el objetivo? Extraer al rey a un ataque combinado de las piezas blancas que van a quedar en el tablero, basándose en una cosa. Todas las piezas blancas, las 6, están muy bien armonizadas para atacar al rey negro. Mientras que, si bien todas las piezas negras están tan bien desarrolladas, estas dos torres apenas contribuyen en nada a la defensa, es decir, hay muchas más piezas atacando que defendiendo. Y por eso funciona la combinación. Alfil por F7, dama por F7, dama por F7, alfil por F7 jaque, rey por F7, caballo G5, jaque. Y ahora es cuando comprendemos la gran profundidad de la combinación de Navarra. Si ahora Lecco contestase con la que parece más lógica, ¿no?, retroceder con el rey a G8, quedaría perdido de inmediato por una variante que les voy a cantar y que es muy fácil de visualizar sin mover las piezas. Si rey G8, D por C7, torre por C7, caballo E6 ataca las dos torres. Si la torre de D8 se va a C8 para defender la de C7, caballo por C7, torre por C7, torre E7, este caballo queda clavado y atacado por las dos torres y por tanto perdido. Es verdad que mientras todo eso ocurre y las blancas ganan una pieza cuando capturen el caballo en D7, este alfil se habría comido los peones de B2 y A3. Pero también es cierto que después, al final de toda esa variante, hay una torre blanca que captura este peón de B7, las negras se quedan solo con este peón de A6, muy fácil de controlar poniendo la torre detrás, tendrían calidad de ventajas a una torre contra un alfil y este rey pasaría al centro rápidamente, las blancas tendrían 3 peones contra 2 en el flanco de rey, esa posición desde el punto de vista estratégico es desesperada. Por tanto, contra ese jaque, muy a su pesar, Lecco tiene que llevar su rey al centro, donde va a instalarse el patíbulo. Navarra instala ahora el patíbulo que deja a ese rey verdaderamente muerto. Bien, ¿cómo terminar aquí? Pues primero con torre E7, que amenaza torre F7 jaque y como mínimo cae el alfil. Entonces, ¿qué hacer? Porque ante esa amenaza habrá que defender la casilla F7, entonces caballo E5, pero entonces la otra torre ataca el caballo por segunda vez. Ahora se amenaza directamente capturar el caballo. ¿Y cuál es el gran problema? Que ante la respuesta más natural, que sería C por D6, seguiría la torre de D5 por el caballo de E5, D por E5, torre F7, mate, porque entonces el rey ya, esta casilla estaría cubierta por el caballo y esta casilla estaría cubierta por el peón negro que habría recapturado. Por tanto, como la variante normal ya no vale, pues no hay más remedio que devolver la pieza jugando rey F5. Pero ahora, después de torre por G7, perdón, se siguen amenazando cosas tremendas, hay que hacer algo con las negras. Entonces lo que juega Lecco es torre por D6, pero aquí Navarra termina con torre F7 jaque, se tapa con la torre en F6
y ahora torre E7 y el caballo está perdido porque no hay forma de defenderlo de manera razonable. Bueno, yo quiero sobre esta partida subrayar un elemento que me parece esencial: la enorme fuerza de quien pierde. Peterleko es uno de los jugadores más sólidos y más difíciles de ganar que ha habido en los últimos 50 años. Por tanto, firmar una victoria de este tipo contra un rival tan fuerte hace que verdaderamente esta partida merezca estar en el rincón de los inmortales. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.